Bueno, primero, antes de empezar este video, me gustaría saludar a todos y pues darles la bienvenida a este proyecto, Ivy Vlogs. Lo que queremos con este proyecto es que ustedes se sientan bienvenidos a nuestra comunidad y pues esperamos que este proyecto llegue a muchas personas y que también lo disfruten tanto como lo estamos haciendo nosotros. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener una entrevista con uno de los coordinadores y maestros del IB dentro del CIEP Medros, que es donde se desarrolla el proyecto. Y pues les presento al profe Alejandro Moreno Guajardo. Hola, ¿qué tal? Un gusto, profe. Pues yo que soy alumna ya he trabajado mucho con él y nos cae muy bien el profe. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ya es mitad de semestre. Bien, estoy bastante bien. Pues, deseoso de comenzar ya con las Sí. preguntas. Esta es nuestra primera entrevista para que sepan, entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Y pues el día de hoy vamos a hablar con él, como Cordy, sobre el IB y todo lo que conlleva además de sus experiencias personales siendo maestro y pues lo que él ha visto con los alumnos respecto a este programa. Y pues como primera pregunta, en sus palabras, ¿qué es el IB? ¿Qué es el IB? Bueno, en términos prácticos, puedes decir que es una organización internacional que diseña programas educativos, cuya meta es desarrollar pues, el perfil, ¿no?, que conocemos del IB, es decir, tener alumnos pues, que sean indagadores, que sean críticos, que sean balanceados. Es decir, es una serie de características que buscamos desarrollar en los alumnos a través de los programas educativos que ofrece el IB. En nuestro caso, pues el IB tiene una oferta de distintos programas dependiendo del nivel educativo. Hay un programa para los años de primaria, para los años medios, que es pues, la educación secundaria que llamamos acá. Y lo que partimos aquí en el CIDEP es el programa del diploma. A nivel de educación media superior existen dos programas del bachillerato internacional. Uno es llamado el POP, que tiene un enfoque en el desarrollo profesional. Y el otro es el programa del diploma. El programa del diploma se considera que es el más completo y a la vez el más complejo por el número de áreas, digamos, o materias que llevan los alumnos. Ya, entonces sí hay una diferencia entre pues las áreas que llevan, o sea, los alumnos que están en el programa del diploma y en el POP sí tienen como que cierta diferencia. Sí, son dos enfoques distintos en el sentido de contenidos sí, y evaluaciones también y proyectos. Ok. Bueno, primero que nada, pues háblenos un poco acerca de las materias. Más que nada, pues el inicio que como lo vemos y se mostrará en video, el IB tiene una rueda donde habla sobre los componentes que lo conforman y en el centro tenemos nuestras materias troncales. Me gustaría que hablara un poquito acerca de ellas, qué es lo que conlleva llevarlas y qué se espera de los alumnos que aprendan de estas, porque creo que es algo muy importante que desarrollar. Muy bien, pues hay tres materias troncales que son monografía, CAS, que es creatividad, actividad y servicio, y TOC, que es teoría del conocimiento. Les llamamos materias troncales porque todo alumno que sea parte del programa del diploma del bachillerato internacional tendrá que cursar estas tres, ¿verdad? Si bien en los otros grupos o áreas del conocimiento, como le llama el BI, pues ahí hay algunas opciones, ¿no? Esto depende mucho de la infraestructura de las escuelas que ofrecen los programas. Es decir, cada escuela, cada institución, pues tendrá un menú distinto de materias que puede ofrecer a sus alumnos, dependiendo en su infraestructura, en su recurso humano. Entonces, si bien, por ejemplo, a lo mejor alguien lleva en lengua B francés, o lleva inglés, o lleva alemán, lleva italiano, a lo mejor en el grupo de individuo y sociedad, pues pueden llevar historia, filosofía, antropología y demás. Sin embargo, hay tres materias que no son intercambiables y estas son las materias troncales. Hablando particularmente de cada una de estas asignaturas, por ejemplo, comenzando con monografía. Monografía es una materia muy importante porque hace que los alumnos desarrollen habilidades de investigación. Entonces,
Son habilidades que lamentablemente los programas locales educativos que tenemos no desarrollan tanto estas habilidades, lo cual genera un problema porque entonces como alumno uno puede llegar a una facultad, a una maestría, sin haber hecho jamás una investigación. Entonces, pues hay un desconocimiento de cómo generar una pregunta de investigación, de cómo validar fuentes, cómo se construye un marco teórico. Son habilidades complejas, ¿no? Pero siento yo que la materia de monografía genera que los alumnos se familiaricen ya con un trabajo de investigación, digamos, de cierto rigor, ¿verdad? Quizá en la extensión pues no es tan extenso como una tesis, pero en su enfoque y en su metodología es muy similar a una tesis, ¿verdad? Es decir, parte de un interés o una curiosidad personal del alumno. El alumno tendrá que elegir una investigación en cualquiera de las áreas de conocimiento. Un alumno puede elegir hacer una monografía en literatura, por ejemplo, en su lengua materna, o puede elegir una lengua B, como en el caso de nosotros, que es inglés. A lo mejor hacer una investigación sobre algún aspecto del lenguaje, de la adquisición del lenguaje, de la cultura de habla inglesa, o incluso una investigación literaria en inglés. Asimismo, puede elegir otra área, como por ejemplo matemáticas, y hacer una monografía que sea una exploración matemática, ¿verdad? Demostrando un modelo o proponiendo un modelo o utilizando un modelo para interpretar datos y demás. Entonces, a mi parecer, pues es una tarea compleja, pero que da mucho en el sentido de las habilidades que pueden desarrollar los alumnos y que seguramente los preparará para que más adelante, que estén en una maestría o en un doctorado, pues tengan ya unas bases de investigación. Otra materia que tenemos es teoría del conocimiento. Nosotros le llamamos TOC porque es Theory of Knowledge en inglés. Y esa es una materia también crucial. ¿Por qué? Porque esta materia tiene la capacidad de que hagamos conexiones entre distintas materias, ¿sí? Podemos pensarlo como un curso, en cierta medida, un curso de epistemología, que la epistemología pues, es una rama de la filosofía que reflexiona sobre el conocimiento. Entonces, TOC parte de la idea de que cuestionemos lo que conocemos, cómo sabemos lo que sabemos, ¿sí? Cómo podemos validar ciertas afirmaciones, cómo se evalúan las verdades en las distintas áreas del conocimiento, ¿sí? ¿Será lo mismo una verdad en arte que en matemáticas, por ejemplo? Entonces, es una materia compleja. ¿Por qué? Porque genera que el alumno desarrolle un pensamiento crítico, ¿sí? Y cuestione las verdades o las premisas que se dan en las distintas áreas del conocimiento. TOC concluye con un ensayo. Los alumnos tienen que elaborar un ensayo a partir de un estímulo, que es una pregunta pues, difícil, retadora, y que el alumno pues, tendrá su tiempo para trabajar en esta pregunta y producir un texto donde haga una reflexión sobre el mismo. Okay. Por último está CAS, son las siglas de Creatividad, Actividad y Servicio. Es una materia muy bonita, creo yo, porque lo que busca hacer esta asignatura es generar conciencia en los alumnos, que seamos más empáticos, sobre todo al encontrar que pues, estamos de cierta forma en una situación de privilegio, que muchas otras personas pues, viven en vulnerabilidad. A lo mejor hay sectores donde no hay acceso a la educación, donde no tienen incluso servicios públicos, ¿no? Como electricidad, agua y demás. CAS lo que busca hacer por la parte del servicio, que es, como decía, creatividad, actividad y servicio, la parte de servicio pues es brindar algo a la comunidad. Lo que los alumnos hacen aquí es elaborar proyectos. CAS siempre trabaja sobre proyectos. Entonces tenemos alumnos que, por ejemplo, hacen proyectos como ir a escuelas e impartir clases en escuelas públicas. A veces hay alumnos que van a un orfanato, por ejemplo, a llevar actividades con los niños, o a hospitales, o a casas de retiro. Y bueno, pues es esa parte de generar empatía y conciencia hacia la comunidad y todas las personas que nos rodean. También está la parte de la acción, y eso implica
A veces hay personas que hacen esa crítica del programa del Bachillerato Internacional, que no hay educación física como la conocemos, ¿no? O deportes como lo llamamos acá. Entonces, la parte de la acción pues busca que los alumnos se mantengan activamente, sí, que se mantengan activos físicamente. Entonces, ahí también se trabaja por proyectos. Es muy común que los alumnos hagan proyectos como torneos de fútbol, por ejemplo, hacer un hike, ese tipo de actividades donde pues, se involucra mucho la actividad física. Y por último, la parte de creatividad, pues esa está en todo, ¿verdad? Atraviesa las demás porque para hacer estos proyectos, pues los alumnos necesitan ser creativos, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo ahora, pues implica la creatividad, el diseñar un guión, pensar en un espacio para la entrevista, cómo debe ser. Entonces, es toda una idea que les ha surgido a ustedes y que pues, es un reflejo de la creatividad. Sí, bueno, ahorita que estaba hablando también acerca de TOC, me acordé de que alguna vez el profe Sergio nos llegó a mencionar que Paths of Knowledge termina siendo TOC. Entonces, para aquellos que son de bilingüe, pues lo que ven en Paths of Knowledge es como un inicio a poder entrar a ese mundo del cuestionamiento del conocimiento. Entonces, es como que esta cercanía que pueden tener hacia el programa y verlo desde esa perspectiva y para que lo puedan entender un poco mejor. Bien, algo que mencionaba el profe es acerca de la materia de CAS, que como dice, sí es una materia muy bonita. Creo que es una materia que nos ha dejado a todos los alumnos de BI una huella y una marca en el corazón, porque te impacta mucho tener que llevar este servicio, esta ayuda a la comunidad y conocer un poco más, conocer más allá de lo que es tu entorno, tu contexto. Y además siento que algo muy bonito de esto también es que CAS es una materia que se lleva en grupo, que se busca integrar a toda la comunidad, a la generación IB, para poder llevar y sentirnos pues más cercanos a. Siento que con esta todos los alumnos conectan mucho y se conocen muchísimo más. Aparte de que es una actividad, suelen ser a veces actividades fuera de la escuela, entonces es más allá de lo académico. Y creo que, como dice el profe Shua, que sí, también lo conocemos como Mr. Shua, pues es una materia muy bonita y que sí deja muchas cosas. Sí, entonces estas vendrían siendo nuestras materias troncales, pero pues estas obviamente derivan a más, se agranda nuestro programa. ¿Cuáles son pues, las otras materias? ¿Qué nos puedes decir acerca de ellas? ¿Cómo el CIDEP las maneja? Porque sé que obviamente no llevamos las mismas materias que en otros lados del mundo que también tienen el bachillerato internacional. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a ellas? Bueno, pues te puedo decir cuáles son las materias que se imparten en el programa del diploma de aquí del CIDEP. Hace ayer, creo que fue ayer, pasó el doctor, director del sistema CIDEP. Y bueno, es una práctica que él tiene, ¿no? Pasar por los salones y dar ahí un discurso con los alumnos. Y en lo que él planteaba como qué hacía especial al bachillerato internacional de aquí del CIDEP, porque a veces como que no dimensionamos eso, creo yo. Cómo se imparte aquí el programa del diploma sí es de una forma muy particular que creo yo no existe en otras escuelas. ¿Por qué? Bueno, primero porque los alumnos que toman aquí el programa del diploma siempre tenemos o tratamos de transmitir en ellos la mentalidad de ir por el diploma. ¿Sí? En algunas otras instituciones pues buscan certificar. Certificar es no voy por todas las materias, sino voy por alguna que otra materia. Entrego mis proyectos, mi evaluación interna, hago los papers y puedo acreditar esa materia, ¿verdad? Pero creemos que la experiencia más significativa del BI está en abordar por lo menos una materia de cada uno de los grupos, ¿sí? de asignaturas o las áreas del conocimiento. Entonces, bueno, de entrada eso, ¿no? Todos los alumnos que están aquí en el CIDEP van por el diploma. Otra particularidad que tiene el programa del diploma aquí en el CIDEP es que es un programa del diploma bilingüe.
No recuerdo ahorita el número, pero es un número muy bajo de porcentaje a nivel mundial de alumnos que están tomando programa del diploma BI bilingüe. ¿Sí? ¿Qué implica eso? En el caso de ustedes, por ejemplo, pues llevan la asignatura de biología y de matemáticas en inglés, ¿verdad? Entonces, esa es una particularidad que no todas las escuelas o colegios que imparten el BI lo tienen. ¿Sí? No recuerdo el número, sería bueno tener el número aquí, pero estoy hablando de un porcentaje muy bajo. No sé si arriesgándolo, probablemente esté mal el dato, pero como un 10% a nivel mundial tienen un programa del diploma bilingüe. Una tercera particularidad es que, aparte del programa del diploma, los alumnos que están aquí en el CIDEP tienen una formación como instructores, ¿sí? Instructores de lengua. Aquí en el CIDEP nosotros le decimos teaching, ¿no? De manera muy general, pero yo, que mi formación fue en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Lingüística Aplicada, lo que yo vi ahí en 5 años, que es cómo podemos utilizar el conocimiento de la lingüística, es decir, el conocimiento sobre el lenguaje para poder enseñar idiomas. Y cuando vengo aquí y encuentro que tienen estas asignaturas que son parte de la formación docente, pues me doy cuenta que es lo que yo llevé en la carrera de una forma resumida, ¿sí? Entonces, las materias que llevan aquí los alumnos, esto es aparte del programa en sí del bachillerato internacional, no es parte del programa del bachillerato internacional. Por eso puedo decir que esta es la única prepa que tiene, además del bachillerato internacional, del programa del diploma, esta formación extra, ¿verdad? Que tienen los alumnos. ¿Qué implica esto? Pues llevar psicopedagogía, por ejemplo, para entender cómo aprendemos, ¿no? Llevan también una parte que tiene que ver con distintos métodos y enfoques de la enseñanza. Todo esto centrado en la enseñanza de lenguas. Llevan también una materia que tiene que ver con el diseño de material didáctico. Aprenden a construir instrumentos de evaluación como exámenes. Llevan también una parte de diseño de programas educativos. Llevan también, es una materia que también imparto, que es Classroom Management, que es básicamente cómo manejar un salón de clase, ¿verdad? Entonces, es un extra que pues distingue el currículo, digamos, que ofrece aquí el CIDEP a comparación de otras escuelas. Yo puedo asegurar que ninguna otra escuela tiene esto, ¿verdad? Ahora, para nosotros se tuvo que dar así porque para la Universidad Autónoma de Nuevo León tener una prepa de 3 años, pues implica que los alumnos tengan una preparación pues técnica. En nuestro caso, en aquel momento, que yo no estaba aún en la coordinación, se tomó la decisión de que fuera orientado hacia la enseñanza debido al perfil de los alumnos que teníamos. El perfil de nuestros alumnos pues, es un perfil bilingüe, son alumnos que ya dominan un segundo idioma. Entonces, bueno, se buscó cómo se puede aprovechar esa parte y pues se orientó el programa hacia enseñarles a enseñar, ¿sí? Enseñarles a enseñar idiomas, en este caso. Entonces, es un extra que tiene el programa del diploma, pero que también creo yo les da mucho a los alumnos porque ven el proceso de la enseñanza y el aprendizaje desde el otro lado, ¿sí? Desde la perspectiva del maestro. Entonces, pues se vuelven también muy críticos del trabajo de uno. Les damos las herramientas para que puedan saber cómo debería ser una clase, cómo debe ser un buen examen, cómo debería un maestro manejar un salón. Y bueno, pues eso los prepara también mucho, creo yo, tan así que es muy común que alumnos que hayan salido del BI por algún momento de sus vidas, quizá no como una meta de para siempre, que sí los ha habido. Es decir, hay muchos alumnos ex-BIs que se vuelven maestros y hay otros que mientras están estudiando una carrera, pues lo ven como una oportunidad pues, de tener un trabajo quizá, dando clases de inglés o de cualquier otra materia a la par que están terminando también su carrera. Qué interesante. Se me hace muy loco que hayan llevado lo que ya teníamos y encaminarlo a esta materia, porque creo que a todos los alumnos,
les sirve mucho, es una materia que es interesante y pues lo mismo que dice, ¿no? Ver la perspectiva del otro lado. En nuestras primeras clases de teaching nos tocó dar clase y te das cuenta de lo que es estar enfrente y tener que dar la cara con los alumnos, además de lograr ese interés en ellos hacia tu clase. Creo que eso es uno de los mayores retos y no creo que sea solo en los alumnos de preparatoria, sino también pues yo creo que en los de secundaria y primaria de ser aún más difícil. Entonces creo que ese enfoque que traen es muy, muy interesante. También creo que esta es una de las mayores razones o uno de los mayores objetivos o enfoques que han utilizado alumnos de IB para sus actividades de servicio en CAS. Lo hemos notado en proyectos como Bright CDEP, también en Viatus, que dan clases aquí en el DIF Canoas. Entonces, creo que es bueno poder ver esta otra posibilidad de otra oportunidad más allá de la carrera que vayas a tener a futuro. Creo que a muchos les puede servir como un apoyo, otra ayuda, algún trabajo que puedan tener mientras están estudiando que les ayude monetariamente. O sea, creo que es ver mucho eso. Y es interesante que el CIDEP tenga esa particularidad. También mencionaba que los alumnos tienen un perfil, una característica. Pero pues más allá de eso, ¿qué es lo que usted cree que esas características que tienen, cómo las aplican los alumnos en el programa tal cual, en sus estudios? ¿Y cómo es que estas los ayudan a cumplir esos retos? ¿Qué ha visto usted en los alumnos que diga, esto es parte del perfil IB que yo he visto en mis alumnos, generaciones pasadas, en estas generaciones? Y yo he visto que esas habilidades los han ayudado a seguir para esto, a cumplir esto. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Y bueno, te mencionaba que es difícil, ¿no? Es un poquito complicado definir un perfil, ya que pues, hay una gran variedad de, digamos, pensamientos, de habilidades y demás, fortalezas, debilidades. Pero en sí, tratando de puntualizar algunos rasgos que yo creo están presentes en la mayoría de los alumnos del bachillerato internacional. El primero sería pues esta predisposición o esta curiosidad por aprender, que yo creo que es algo muy importante porque los alumnos del BI cuando nos llegan aquí, normalmente ellos ya tienen un cierto bagaje, ¿verdad? Por eso han logrado sobresalir en las pruebas de admisión. Y creo yo que esa es una característica pues muy humana, aunque a veces no está tan presente en todos, que es pues el deseo de conocer y de aprender. Comentaba que los alumnos del bachillerato internacional son alumnos que tienen cierta autonomía sobre su aprendizaje, en el sentido de que no se limitan nada más a lo que uno como profesor puede ofrecerles dentro del contexto de la clase, sino que ellos normalmente tienen intereses propios a los cuales han dedicado tiempo para saber sobre eso. Y es algo que me doy cuenta cuando me acerco con ellos y empiezo a hablar con ellos. Hay quien, por ejemplo, ya llegó desde antes con un interés en cine, entonces conocen autores de cine, digamos, directores. Hay quien le gusta a lo mejor ya la literatura y ya trae ciertas lecturas, ciertos autores que ha conocido. Hay quien tiene más un interés matemático y ya ha participado en algunas olimpiadas o ya por su cuenta ha trabajado en esta área. Entonces, creo que eso es muy valioso porque cuando uno trabaja con alumnos que tienen una curiosidad genuina por aprender, pues es más fácil llegar a ellos, es más fácil motivarlos. También es un reto para uno como maestro. Yo creo que no cualquiera puede ser un buen maestro del BI porque implica aceptar el desafío que representan pues alumnos que tienen muy buenas capacidades. Entonces, pues uno tiene que estar ahí también a la altura de los alumnos que tiene, ¿no? Porque inmediatamente los alumnos pues se dan cuenta, ¿no? Cuando uno no les puede aportar mucho del conocimiento. Entonces,
Creo que esa es una característica muy particular de la mayoría de los alumnos del BI, es una predisposición por saber, por conocer y un interés genuino en aprender. Y otra que yo creo que también es clave es la resiliencia. El programa del diploma, pues todos nos lo dicen, ¿no? Es complicado, es retador para los alumnos y gran parte del éxito que pueda tener un alumno en este programa tiene que ver con esa capacidad para afrontar los retos y seguir adelante. No darse por vencido. Ustedes probablemente recordarán y quizás sigan en esta curva de aprendizaje que implica el BI, donde normalmente pues la narrativa del segundo semestre es un shock, ¿no? Para los alumnos cuando empiezan a ver otro tipo de contenido, otro tipo de exámenes. Normalmente nuestros alumnos son alumnos que vienen con un historial académico muy bueno, exitoso. Son alumnos de 9 y de 10 y de pronto entran al diploma y en parte las calificaciones se desploman. Entonces eso los sacude, hace que se cuestionen sobre sí mismos. Lo he escuchado mucho en los alumnos. Profe, yo debería estar aquí, realmente debería estar aquí. Pero creo que es parte de una curva de aprendizaje y de un proceso de crecimiento, ¿verdad? El alumno que tiene esa capacidad de ser resiliente, pues es alumno que va a llevar esto y a pesar de la frustración que pueda sentir, ¿no? En esos primeros semestres donde sientes que, bueno, no estás dando quizá lo que deberías dar, siempre les digo yo, es parte del proceso, eso lo vivimos cada generación después de los primeros parciales y que se les dan resultados. Siempre es lo mismo, es un caos, y pues sí genera ahí emociones, los desestabiliza un poco, pero afortunadamente puedo decir que en la mayoría de los casos terminamos con historias de éxito, ¿verdad? Pero ahí la clave es esto, o sea, que el alumno aprenda a tolerar la frustración y que se siga enfocando en los objetivos que tiene. Creo que eso en particular, lo último al final, creo que es algo que todos los alumnos de ahí vivimos. Muchos se quedan atrás debido a eso, terminan saliéndose del programa. Pero también creo que los que nos quedamos, no es que nos quedemos porque ya estamos completamente seguros, sino que queremos seguir intentando, queremos seguir alcanzando y poder llegar a ese reto de, pues sí puedo, o sea, ¿por qué no podré? O sea, tengo que poder. Creo que es una particularidad de los alumnos IB que pues nos vemos como capaces, a veces no, a veces sí, pero creo que muy en el fondo de nuestros corazones y nuestras mentes tenemos presente esa voz de, dale, rífatela, pues puedes, ¿no? Creo que es algo muy interesante y lo he visto en alumnos de quinto, que están ahorita en quinto, y en mi propia gene. Creo que todos tenemos como que eso. Y en especial le preguntaba esa pregunta porque creo que muchos también nos cuestionamos siempre nos dicen, es que ustedes pues tienen un perfil IB o tienen estas características o el simple hecho de, pues el perfil tal cual tiene ciertos listados, pero muchas veces nos cuestionamos el de verdad qué hay ahí en nosotros, qué es lo que ven ellos, nuestros maestros, que no veamos nosotros. Y creo que es importante poder reconocer y que los mismos, el público, se cuestione de, bueno, o sea, ya que me están dando como que estas dos características particulares, yo las veo en mí. Y creo que muchos se van a poder dar cuenta de que sí están presentes, tal vez en unos más, en unos menos, pero creo que son cosas que todos tenemos como alumnos de IB y es algo muy divertido, creo que poder conocer esas partes de nosotros como estudiantes. Bueno, ahora me gustaría pasar a un segmento ya un poquito más enfocado a su trabajo como maestro y coordinador del IB. Y pues nos gustaría conocer un poco, pues nosotros lo conocemos como maestro, pero como coordinador,
¿cuáles vendrían siendo sus responsabilidades? ¿Qué es lo que conlleva ser un coordinador del bachillerato internacional? Y pues, ¿qué diría que es lo más difícil de ser coordinador de IB? Ok. Bueno, pues mis labores como coordinador son varias, podría decir. Pero en términos de objetivos, lo que uno busca como coordinador es pues brindar los recursos a los alumnos. Por eso me refiero pues al apoyo que pueden dar los maestros, a generar, por ejemplo, las cuestiones de organización, de entregas. Un reto que tenemos pues es la cantidad de alumnos que hay, ¿no? Esta es otra particularidad del programa del Bachillerato Internacional aquí en el CIDEP, porque somos una de las escuelas, si no es que la escuela que tiene un mayor número de alumnos por generación en el Bachillerato Internacional. La generación ahorita que está en quinto semestre son 78 alumnos, ¿verdad? Y normalmente en los colegios donde se ofrece este programa, pues son generaciones quizá de 20, 30 alumnos. Entonces, cada alumno tendrá que elaborar una serie de proyectos, de productos, digamos, que son parte de su evaluación como programa del diploma. Entonces, pues parte de eso es la cuestión de organizar pues estas fechas, estas entregas, revisar también, coordinar con los maestros cómo reciben los trabajos, la parte de la retroalimentación. Eh, También pues la parte de la capacitación, buscar que mis maestros estén capacitados para trabajar, implementar el programa, revisar que se esté implementando el programa de la manera adecuada, tener comunicación con padres de familia, actualizarlos sobre en qué momento del proceso vamos. ¿Qué más? La cuestión también que hace la coordinación, pues generar los registros de los alumnos para que puedan ser reconocidos como candidatos oficiales del bachillerato internacional. Entonces, pues sí, es una serie de responsabilidades que tenemos tanto hacia profesores como hacia alumnos y hacia padres de familia, así como a la institución misma. Nosotros pues cada vez que graduamos una generación tenemos que dar resultados a la institución, ¿verdad? Afortunadamente tenemos ya muchos años donde hemos tenido resultados positivos, que creo que también es otra cosa que a veces no se dimensiona porque más o menos el porcentaje a nivel mundial de obtención del diplomas, voy a arrojar un número, quizá no tan certero, pero más o menos es como el 60%. Es decir, a nivel mundial de candidatos que hay del bachillerato internacional, un 60-65% quizá alcanzan el diploma. Y aquí en el CIDEP podemos decir que en los últimos casi 10 años, que yo recuerde, el porcentaje de obtención de diplomas está arriba del 90%. Entonces, la generación pasada fue un 96%, entonces 95, 97, 98, 99% de obtención de diplomas es lo que se ha tenido aquí. Y bueno, pues eso es parte del trabajo de toda la comunidad, tanto de la coordinación como lo que nos brinda la institución, el trabajo que hacen los maestros, que es muy exhaustivo. O sea, ser un maestro del bachillerato internacional requiere cierto compromiso también por los productos que elaboran los alumnos y la complejidad también de los temas y demás. Entonces, el trabajo que se hace también por la parte de los alumnos, que yo creo es la clave. La clave está en que nos llegan alumnos buenos desde un inicio. O sea, trabajar con ese material humano, pues creo yo es la clave del éxito, ¿verdad? Si tienes alumnos que vienen ya con ciertas capacidades y generamos el entorno, generamos los recursos para poder implementar el programa, entonces creo yo es la clave de que sea exitoso. Pero bueno, sí, como coordinador, pues hay una serie de responsabilidades que uno tiene, asegurarse que pues, el programa esté llevándose a cabo, ¿no? Y que tengamos con cada generación pues un número
considerable de alumnos con diplomas. Ya. ¿Qué sería lo más, o sea, que usted que ha estado trabajando ya, ¿cuánto tiempo como coordinador? Yo entré en la coordinación en el 2017. Ya tiene bastantito, ¿verdad? Sí, yo tengo un tiempo ahí. ¿Qué sería lo más difícil que lo más difícil? Lo más, sí, que usted diga de que, uy, o no ha tenido Yo creo reto. que, no, pues sí, digo, todo es complicado. Yo creo que tiene que ver con como cumplir las expectativas que tienen los padres de familia. Creo que son el público más difícil. O sea, yo creo que con los alumnos, al menos desde mi perspectiva, es fácil, para mí es fácil conectar con ellos y sentirme aceptado, sentirme querido por los alumnos. Creo que eso es fácil hasta cierto punto. Igual no lo es para todos. Pero yo creo que con los papás, como uno no tiene la oportunidad de interactuar a diario con ellos, de saludarlos, de hacer un chiste y pues convivir, ¿no? Básicamente, muchas veces pues el padre de familia exige, ¿no? Y eso es lo que vemos en las juntas comúnmente. Entonces, siento yo que eso es complicado porque hemos tenido situaciones, por ejemplo, nosotros hace algunos años hicimos un rediseño, le llamamos un rediseño al mapa curricular. ¿Qué es eso? Bueno, el mapa curricular es, digamos, la cantidad de materias que tú tienes, ¿no? Como parte del programa, que está determinado por los requisitos que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otra particularidad del BI es eso, que nosotros estamos trabajando para dos organizaciones, dos instituciones. Normalmente en otras escuelas donde se implementa el programa del diploma, tú ves el BI y es lo que ves, es el programa del diploma. Pero acá no, porque acá los alumnos, a la vez que se están certificando por el Bachillerato Internacional, también se están certificando con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por eso tienen un CARDEX, por eso tienen que cumplir semestralmente con un número de créditos por asignatura para poder continuar. Entonces, bueno, volviendo a la respuesta, sí, yo creo que cumplir las expectativas de los padres, que yo creo que sí se cumplen, pero normalmente no lo ven en el trayecto. En el trayecto a veces se ponen más en una postura crítica, lo cual es bueno y solamente es un reflejo de los hijos que tienen, que también son críticos, ¿no? Y cuestionan. Pero bueno, en mi experiencia es hasta el final cuando ya se dan cuenta del impacto que ha tenido y pues es muy bonito y es satisfactorio cuando al final de todo el proceso, de a veces de lo que se sufrió y demás, cuando ya el padre de familia se acerca y te agradece, ¿no? Y te dice, maestro, mi hijo le está yendo muy bien en la facultad, o incluso los mismos alumnos. Hace un par de semanas tuvimos la ceremonia de entrega de diplomas. Entregamos casi 70 diplomas. Entonces, pues se acercaron algunos padres de familia y algunos alumnos y pues nos agradeciendo, ¿no? Diciendo, profe, ahora me doy cuenta pues del trabajo que se hizo acá, de lo que pude desarrollar. A veces dicen, no me he dado cuenta en ese momento, pero bueno, ya entiendo por qué fueron exigentes conmigo, por qué nos pedían todas estas cosas. Entonces, pues eso es cuando, digamos, uno puede cerrar, ¿no? Este ciclo, saber que pues la otra parte se ha dado cuenta del trabajo y de lo que se han llevado de acá. Y que normalmente sucede con los alumnos del Bachillerato Internacional, que son alumnos exitosos, o sea, son alumnos que en cualquier facultad donde se acomoden, lo pueden hacer. Bueno, profe, muchas gracias por mencionar esto también. Es muy interesante también conocer más allá de su personalidad y su persona como maestro, sino también qué conlleva para usted y cómo usted ve a los alumnos y el programa como tal. Y pues creo que con esto cerramos esa sección. Me gustaría empezar con una sección un poquito más relax ya para terminar nuestra entrevista.
que vendrían siendo pues experiencias más personales, como que opiniones más personales que tenga usted. Y pues ya son respuestas un poquito más acerca de su persona. Primero que nada nos gustaría saber un poquito de cuánto lleva siendo maestro en el CIDEP. No sé si haya sido maestro antes de bilingüe, creo que es algo que desconozco, o si haya entrado directamente siendo maestro de BI. Entonces, Ok. Llevo aquí en el CIDEP 13 años como maestro. Un poco contando ahí el recorrido que he tenido. Yo inicié dando clases aquí en lo que se conoce como el Departamento de Educación Continua, que es una extensión que tiene el CIDEP. Educación Continua, pues básicamente tiene presencia los sábados. Los sábados aquí en la escuela se vuelven un pequeño centro de idiomas, ¿no? Donde principalmente se enseña el inglés al público en general, especialmente pues niños, aunque también ha habido cursos diseñados para padres de familia, para personas adultas. Entonces yo entro aquí y empiezo a dar clases los sábados, solamente daba clases los sábados. Tenía grupos de niños, daba inglés nivel intermedio, entonces tenía niños de 9 a 12 años más o menos. Estuve un año trabajando solamente los sábados. Después se me da la oportunidad de entrar a la prepa. Mi primer semestre recuerdo que tenía solamente 2 grupos y eran 2 grupos del programa del bachillerato bilingüe. Me acuerdo que era complicado porque tenía esos 2 grupos, pero las horas estaban, bueno, aquí ya saben que lo que es primer semestre está en la tarde, ¿verdad? Entonces, las horas que estaban ahí quedaron porque creo que una maestra había renunciado o algo así. Entonces, bueno, me dieron la oportunidad, pero las horas estaban en las últimas 2. Entonces era un horario pues no muy atractivo porque durante el día no tenía otra ocupación y solamente venía aquí en la tarde a las 2 últimas horas y me regresaba a mi casa. Ya al siguiente semestre me dieron más grupos de bilingüe, entonces ya tenía una carga un poco más completa, digamos. Y en algún momento hay una ex coordinadora del Bachillerato Internacional de aquí del CIDEP, que es la doctora Jessica. Ella ahorita sigue trabajando para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hasta donde yo sé, pues está trabajando ya en el área central en rectoría. Cuando a ella le ofrecen este puesto, ella era coordinadora BI y era la maestra de inglés del Bachillerato Internacional. Entonces ella se acerca conmigo y me dice, oye, pues es que yo me voy a ir, me están ofreciendo acá y quisiera ver si tú quieres quedarte con los grupos que yo tengo de inglés del Bachillerato Internacional. Entonces, pues yo acepté, yo tenía muy pocos grupos en ese entonces, yo estaba buscando también pues tener más horas. Y bueno, acepté, ya me explicó un poco ahí cómo funcionaba el Bachillerato Internacional, sobre todo la asignatura de inglés. Y pues ya tuve mi primer semestre con los 3 grupos, eran grupos de segundo semestre, entonces los agarré, digamos, empezando. Y pues fue una experiencia muy bonita, o sea, me di cuenta que ahí quería trabajar. O sea, para mí fue muy motivador tener alumnos con este perfil que ya he estado mencionando, porque me siento identificado con ese perfil, o sea, de mi propia experiencia me ha gustado, me gusta mucho aprender, tengo curiosidad por saber cosas. Entonces, tener alumnos que me motivaban a eso, con los cuales podía hablar de muchos temas y podía llevar textos y hablar con ellos, discutirlos. Entonces dije, no, pues me gusta esto. Entonces me quedé con esos grupos. Luego, quizá un par de años después, me ofrecieron estar como coordinador de lo que es CADI, que es un centro de autoaprendizaje de idiomas. Entonces estuve también un tiempo ahí en esa coordinación, que es básicamente pues darle apoyo a los alumnos que cuando entran aquí los alumnos pues toman el examen de conocimientos y el examen TOEFL, ¿no? Para medir su nivel de inglés.
El CIDEP detecta a los alumnos que no traen tan buen puntaje de TOEFL y pues les brinda una asesoría con la intención de nivelarlos. Entonces estuve haciendo ese trabajo. A mí me llegaban 2 grupos, no sé, alrededor de 60 alumnos. Decir, bueno, estos son 60 alumnos que necesitan apoyo en el área de inglés. Y bueno, en CADI, que ahorita ya no existe físicamente CADI, ahora es dirección. Pero bueno, ahí tenía yo a los grupos y les daba clases en contraturno. Entonces me sentaba con ellos y era practicar TOEFL y bueno, darles clase también siempre era a la par, ¿no? De una cuestión de gramática, de estructura de la lengua y luego verlo en TOEFL. Entonces siempre el objetivo que yo tenía y que afortunadamente se cumplió por varios años era lograr que estos alumnos que por lo menos el 70% de los alumnos que yo tenía acá en CADI aumentaran en su prueba de TOEFL. Entonces, bueno, estuve ahí algunos 2, 3 años, no recuerdo exactamente. Y luego ya, por fin, para llegar ya a la coordinación, había una coordinadora que estaba antes, que bueno, ella creo que le salió alguna otra oferta y se fue. Entonces quedaba un espacio ahí y pues me hablaron a mí, me dijeron que sí me interesaba, dije que sí. Y pues ya fue como entré en la coordinación del Bachillerato Internacional. Digo, eso fue en 2017. Ya. Sí, es un trayecto muy largo el que ha tenido como maestro. Se me hizo algo muy loco porque creo que no habíamos escuchado esa parte de usted, ¿verdad? Ya platicándolo así bien. Y creo que aquí me surge la duda de saber, de conocer, em, cómo es que decidió, cómo llegó a esta idea de que quería ser maestro de inglés, que quería impartir clases de idiomas. Bien, creo yo que la decisión sobre ser maestro, que a mí me parece que tiene que ser una vocación. O sea, realmente para uno ser un buen maestro, un maestro que sea transformador, digamos, en la vida de los alumnos, tiene que haber una inclinación hacia eso, o sea, una inclinación hacia querer saber. No solamente porque sé, puedo enseñar, sino porque me interesa, me gusta hacerlo. Eso creo yo que es la vocación. Y a mí, en mi caso, yo tuve una oportunidad cuando tenía probablemente la edad de ustedes, 16 años, más o menos, 15, 16 años, tuve la oportunidad de estar trabajando como maestro. Era una escuela muy pequeña de ahí, de la colonia. En aquel entonces, estamos hablando de principios del 2000, estaba una tendencia de enseñar inglés y computación. Se decía en aquel entonces que era como el futuro, ¿no? Entonces se empezaron a abrir aquí en Nuevo León, digamos, muchas escuelas de ese tipo, donde te enseñaban computación, a manejar el paquete de Office, PowerPoint, todas estas cosas. Y la parte de inglés, ¿no? Decían, es que esto es lo que abre las puertas. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ser profesor con niños de primaria, incluso de secundaria. Estaba enseñando inglés. Lo estaba haciendo de una manera empírica. O sea, yo no tenía ninguna formación como maestro. Realmente, pues yo hacía como yo creía que era bueno. Y quizás si me viera ahora diría que estaba haciendo. Pero algo que sí puedo decir que hice bien fue conectar con los alumnos. O sea, yo siento que me gustaba. Usaba mucho los juegos con ellos, entonces me divertía, me gustaba estar con ellos, a pesar que es difícil de enseñar a los alumnos, alumnos pequeños, porque pues ellos requieren clases que sean muy dinámicas, ¿no? No es un mismo público, digamos, que un alumno de preparatoria o de facultad, donde uno puede llegar y dar más como un lecture, que el alumno de un nivel de primaria, pues tiene que estar activo, tiene que estar haciendo cosas, no solamente escuchando, eso no va a funcionar por mucho tiempo.
Entonces, bueno, a pesar de que yo siento que pude haber tenido muchos errores metodológicos de cómo enseñar, porque yo no tenía ese conocimiento, sentí que la parte del conectar con los alumnos se me dio natural y eso me gustó. O sea, como que plantó una semilla de yo podría ser un maestro, o sea, yo podría estar frente a grupo, me sentí cómodo. Y después di un rodeo para llegar a eso porque yo me metí a estudiar una ingeniería, más que nada presionado por la cuestión de hay que estudiar algo. No era una decisión, yo no lo tenía clara en ese momento. Fracasé totalmente en la carrera, no me interesaba realmente. Entonces decidí tomar un año sabático, decidí tomar un tiempo para poner en claro lo que quería hacer. Creo que ha sido uno de los años más productivos de mi vida. Comencé a leer por interés propio, no por encargos de la escuela. Me metí mucho en la filosofía, en la literatura. Entonces, teniendo todo eso, pues cambió mucho mi perspectiva. Me di cuenta que yo no estaba tanto en el área de la ingeniería, sino que lo mío era más por el lado de las humanidades, de las ciencias humanas. Entonces decía, ¿qué puedo estudiar que tenga que ver con estos intereses que ya me he generado ahora y que a lo mejor no tenía antes? Y bueno, dije filosofía y letras, vamos a ver qué hay ahí. Entonces, viendo el currículum de las carreras, porque filosofía y letras no solo es filosofía y letras, está pedagogía, está historia también, está sociología y está lingüística. Entonces, ya teniendo la experiencia previa de haber estado frente a grupo, de ver que en filosofía y letras, que pues obviamente es una facultad orientada a las humanidades, había particularmente una carrera que tenía que ver con la enseñanza de idiomas. Y al ver que el currículo incluía materias de filosofía, de literatura, de historia, de antropología, dije, esto es lo que quiero. Entonces fue como tomé la decisión. Pasé de haber tenido una historia, digamos, no muy buena en ese semestre que tuve de la ingeniería, porque fue desastroso. Reprobé yo creo que todo, ya ni me di de baja. No sé si todavía existe ahí mi matrícula. Simplemente ya no fui. Okay. Hablé con mis padres, dije, esto no es lo que yo quiero, así que les pido que me den un tiempo para yo. Me lo concedieron, pero trabajando. Entonces seguí trabajando como maestro. Empecé a hacer mi proceso de lectura, que no ha terminado ni terminará. Y bueno, ya al conocer el currículo que había en Filosofía y Letras, dije, esto es lo que voy a hacer. Y pasé de tener como ese fracaso acá a tener pues una historia, digamos, de éxito en la facultad, porque siempre me fue bien. Siempre estuve en los primeros lugares de la generación, entonces eso me ayudó mucho porque también me ayudaron con becas en la facultad por el promedio y todo. Entonces dije, pues aquí este es mi lugar, ¿no? O sea, donde me sentí cómodo. Creo que es esto que me platica acerca de usted y su proceso ya como alumno, me da a conocer un poco más y me trae a la cabeza la idea de que creo que usted es un maestro perfecto para el bachillerato. Creo que como alumno, si hubiera tal vez tenido el bachillerato a la mano o la oportunidad de haber entrado, creo que hubiera desarrollado, potenciado todas las habilidades que ella tiene. Y creo que ahora como maestro lo está haciendo muy bien, profe. Gracias. Gracias. Y pues sí, es interesante conocer un poquito más de su historia y cómo llegó aquí, ¿no? A lo que está haciendo ahorita. También, pues algo que nos gustaría conocer un poco más, ya llegando aquí, siendo maestro, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las experiencias con alumnos o generaciones pasadas que más lo han marcado o que dejaron tal vez una huella o que hicieron un cambio en usted, ya estando aquí en el BEI? Bien, pues hay muchas anécdotas e historias que llevo conmigo, que me han marcado, pero bueno, pues hay que decir alguna, ¿no? Yo recuerdo el periodo de pandemia, porque creo que fue muy significativo para todos, y nos movió muchas cosas, ¿no? El de pronto vernos
como distanciados pues de este entorno, ¿no? El entorno escolar, al estar en las casas. Recuerdo que me sentí muy desmotivado por un tiempo. Incluso llegué a considerar dejar de enseñar. Porque yo creo que el proceso de la enseñanza tiene mucho que ver con las conexiones que uno hace, ¿sí? O sea, no podemos pretender o pensar que enseñar solamente es transmitir lo que uno sabe a otro. Creo que es una forma muy simplista de ver lo que es la educación. Yo creo que la educación tiene que ver con generar relaciones positivas entre las personas. Por eso creo que educar es humanizar. Entonces uno se vuelve humano en la medida en que es educado. Y eso es lo que nos diferencia de otros animales, ¿no? Que uno puede tener una conciencia, un sentido de empatía. Entonces, yo al verme en la situación donde ya no tenía a mis alumnos, donde tenía solamente una pantalla, tampoco se podía exigir que prendieran cámara. Y si se pudiera, no me gustaría hacerlo. O sea, no me gustaría decir, tienen que prender la cámara, porque no creo que forzando se logre. Entonces, eso era muy desmotivante para mí, tener que hablar a una pantalla, donde probablemente la mayoría no te estaba poniendo atención, estaban jugando, viendo la televisión. Y me lo dijeron, me lo dijeron después algunos alumnos, profe, ¿sabe que yo sí estaba jugando? Pero bueno, eso realmente para mí era la muerte. O sea, sentía que lo que yo hacía ya no tenía sentido, ¿no? Estarle hablando a una pantalla. Y en aquel entonces, recuerdo, o sea, la primera vez que estábamos en pandemia, porque ya después se pensó más y se estructuró un poquito diferente el número de horas que se tenía frente a la pantalla. Pero antes era todo el horario. ¿Sí? Después hicieron como que un poco más híbrido, de algunas clases sí estás conectado, otras no. Pero bueno, imagina entonces estar, no sé, a veces de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sentado frente a la computadora, teniendo muy poca interacción con los alumnos. Sí fue un golpe duro. Y esto es la parte positiva de esta historia, que los mismos alumnos me empezaron a pedir que nos viéramos. Entonces, aquí la escuela estaba cerrada, o sea, no había gente aquí en la escuela, estaba el guardia nada más. Todos estábamos en línea. Y me acuerdo que los alumnos tuvieron esa iniciativa de decir, profe, vamos a juntarnos, vamos a ir a la escuela. Entonces dije, pues sí, vamos. Hablé con las personas de aquí de administración que se ocupaba, que se requería, y pues bueno, nos estuvimos reuniendo, nos reunimos varias veces, hicimos convivios aquí, jugamos, compartimos alimentos, y fue muy bonito porque yo creo que eso me volvió a dar como la motivación y la energía de decir, pues es que es esto, ¿no? Y solo esperaba que pudiéramos volver lo antes posible. Y bueno, ya después de esto, te estoy hablando, esto fue la generación del 2000, debe haber sido 2022, yo creo, 2021-22, no recuerdo exactamente. Pero bueno, ya después de eso regresamos acá, regresamos híbrido, venían unas semanas, otras no, unos días venían unos, otros días venían otros, pero bueno, ya al yo como que asimilar ese regreso, bueno, dije, pues ya, o sea, vamos poco a poco regresando a la normalidad. Pero sí fue una experiencia difícil, yo creo que lo fue para todos, o sea, para todos, para los alumnos también, me imagino que debió haber sido muy difícil teniendo tantos distractores, ¿verdad? No, las casas no están estructuradas para ser un salón de clases y es muy difícil también, yo siempre lo entendía y por eso nunca me puse exigente ni estricto. Si yo le preguntaba a alguien y no me contestaba, la verdad que siempre tuve la mentalidad de decir, no me voy a enganchar en eso, o sea, porque también escuchaba historias de maestros que sí se ponían como muy enojados y no les contestabas y no sé, yo sentí como que tenía que ser muy flexible y bueno, pues me funcionó. Entonces sí fue un momento muy crítico, yo creo, para todos, maestros, alumnos, todos lo sufrimos, pero bueno, pues ya lo hemos sobrepasado.
Wow, creo que el COVID fue uno de los acontecimientos que más marcó en nuestra sociedad, también en el área de la educación, y justo me lo refleja aquí. Em, es también muy impresionante cómo es que los alumnos tuvieron la iniciativa de, bueno, profe, no tenemos la posibilidad, hagamos la posibilidad de poder encontrarnos. Y pues se ve este interés por esta conexión humana, por este poder verse cara a cara y no solo pues ser alumno de una pantalla, ¿no? Sino conocer al maestro y conocerlo en persona, pues creo que cambia muchas cosas. Es bonito también conocer que los alumnos también dejamos algo en los maestros, no nada más ellos en nosotros. Y pues sí, entonces esto creo que nos da pie a nuestra última pregunta de esta entrevista, profe. ¿Qué es, tiene algún consejo para las nuevas generaciones de IB o algo más que les quiera decir para esta generación que viene más adelante? Algo que usted crea que pueda ser esencial o algo que tal vez no se haya dicho antes, algún consejo, algún chiste, no lo sé, algo que les pueda alentar a seguir y aceptar este diploma. Yo creo que en la vida, las cosas que más nos recompensan y que más satisfacción nos dan son aquellas que fueron contingentes. Es decir, fue aquello por lo cual tuve que sobrepasar ciertos obstáculos para llegar a eso. Cuando uno vive de una manera que también, pues, qué afortunado quien lo tenga así, quien tiene todo a su alcance, por ejemplo, a veces no valoramos las cosas, ¿no? Como cuando uno se las ha ganado. Y yo les digo esto porque muchas veces encuentro alumnos que me dicen, profe, así que me voy a cambiar mejor de programa. Yo no quiero batallar. Por un lado, respeto esa decisión. Pero por otro lado, yo plantearía que las experiencias retadoras son las que más nos hacen crecer. Y creo que el bachillerato internacional es algo que hace, que sacude a los alumnos, que sí tiene su curva de aprendizaje donde uno se puede sentir frustrado, estresado y demás, pero el crecimiento que les va al programa, puedo asegurarles que no se los va a dar otro programa. Y eso es por las adversidades que representa. ¿Sí? Si ponemos todo en modo fácil, pues sí, la tienes bien, la tienes sencilla, a lo mejor eres más feliz en ese proceso, pero al final del trayecto, cuando uno ha llegado y ha alcanzado ese objetivo, el poder decir, yo lo hice aquí, en este otro modo, que no es el modo fácil, ¿no? Es el modo que me retó, es el modo complicado, eso te va a dar una satisfacción que el otro camino no te lo va a dar. Entonces, pues lo que podría dar como consejo es eso, es acepten el reto, es parte del perfil del IB, ¿no? Lo que llamamos risk takers, o sea, es afrontar esos retos. No busco el camino fácil, busco el camino que me va a retar y que me va a exigir a superarme. Entonces, creo que eso es algo que tendría que ser parte de la mentalidad de todo alumno del BI. No voy a buscar el camino fácil, voy a buscar el camino difícil, porque sé que lo puedo hacer y eso me va a ayudar a crecer. Que creo que me identifiqué mucho con esta respuesta. Como alumna, cuando entré se me hacía muy difícil porque el reto no me gustaba, le tenía mucho miedo. Pero después dije, pues el reto me va a traer algo más. Entonces, qué mejor que quedarme y buscar una meta posterior al reto. Creo que es un consejo que es muy bueno para los nuevos alumnos, porque a veces entran con la idea de que, bueno, es un buen programa, o tiene esto, o tiene lo otro. O es esta idea de sus papás les dicen de que les gusta el programa y gustan que sus hijos estén aquí. Pero pues a final de día la educación es para ustedes y los que lo llevan son ustedes. Entonces creo que pensar bien el si de verdad quieren tomar el reto en qué van a hacer con una vez terminen ese reto, creo que es algo muy
importante cuando entran al BI y que a veces no lo van a desarrollar en el primer momento entrando, pero que conforme lo van viviendo van diciendo esto me está gustando y creo que estoy dispuesto a llegar hasta allá, ¿no? A cumplir mi meta y afrontar los retos que se me pongan enfrente. Entonces, sí, escuchen al profe Shua. Creo que es un muy buen consejo y me gustaría que lo tengan mucho en mente. Y pues damos por finalizada esta entrevista. Queremos antes que nada agradecerle, profe, por estar aquí con nosotros, por darnos un poco de su tiempo para no solo nosotros los alumnos de esta generación, sino también para la comunidad en general estudiantil, que conozcan un poco más acerca de este programa, del cual a veces se habla muy poco. Entonces creo que esperamos que con este video se conozca más, se difunda el IB, la comunidad IB. Y pues muchas gracias por sus palabras, de verdad. O sea, creo que esto puede ayudar a que vean un poco más allá de lo que está escrito en el CIDEB, el website del CIDEB, ¿no? De que es el Bachillerato Internacional. Y pues sí, ¿algún comentario antes de terminar? Bueno, pues también agradecerles que me hayan invitado a tener esta entrevista con toda la disposición. Solo para cerrar, quizá ahorita que mencionaste esta parte de la comunidad, que yo creo que la comunidad del BI que tenemos aquí es muy especial también. Es quizá algo que a lo mejor no se vive en otros programas debido a la población que tienen y a la posibilidad remota de tocar con las mismas personas cada vez que cambien de semestre. Aquí, al tener una población más pequeña, siento que la comunidad del IB es más unida, se conoce más, ¿verdad? Porque somos pocos, entonces estamos ahí interactuando. Y bueno, que también pues el reto nos une. Y bueno, pues nada, solo que pensar, porque creo que la primera impresión que pueden tener las personas del BI, pues es esta parte, ¿no? De que es un programa complicado, retador, todo. Pero por otra parte, pues está la comunidad, que es muy bonita, me gusta mucho, me siento orgulloso de ser parte de esa comunidad, me gusta mucho estar dentro quienes me conocen, pues saben que siempre estoy aquí con los alumnos, jugando, haciendo esto, lo que sea, porque me gusta estar ahí y yo creo que eso es algo que cualquier alumno que entre acá va a encontrar, una comunidad donde uno se siente bien recibido. Muchas gracias, profe. Pues esperamos que les haya gustado la entrevista. Esperen más videos, más entrevistas. Estaremos próximamente entrevistando al profe Marcelo. Entonces, tal vez puedan conocer un poco más acerca de la materia de CAS. Y pues aprecien y reciban este proyecto con el cariño más grande, como nosotros lo hacemos. Pues queremos que todos conozcan lo que somos, lo que es la comunidad IB y nosotros como estudiantes. No solo que nos quedemos, como dice el profe Shua, entre la comunidad, sino que llegue a más y que abra panoramas para los demás. Muchas gracias.